Para continuar con las pláticas de esta tarde, vamos a presentar a la doctora Leticia García. Ella es una endocrinóloga pediatra muy excelente y reconocida, jefa del Departamento de Endocrinología del Hospital Infantil de México Federico Gómez y profesor titular del curso universitario de la misma especialidad. Además de que la doctora actualmente es acreedora del Premio Federico Gómez 2020. El tema que vamos a presentar con la doctora es diabetes juvenil y cómo identificarlo. Doctora, muchas gracias. Adelante. Muy buenas noches. Es para mí un honor estar esta tarde con ustedes, tarde-noche prácticamente, con este nuevo horario y compartiendo con ustedes un tema que me parece fundamental para la salud de nuestros niños y más en estos momentos en que hay tantas enfermedades que nos están aquejando y en donde la epidemia que teníamos ya previamente de obesidad y diabetes infantil ya era una situación de riesgo para todos nuestros niños. Por supuesto, quiero agradecer enormemente la distinción que me hace la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México Federico Gómez, asociación a la que pertenezco desde prácticamente mi juventud más temprana y a la cual me siento muy orgullosa de pertenecer porque es otra casa para nosotros. Y bueno, en esta ocasión también felicitar al doctor Barragán y a todo su grupo porque han logrado un gran congreso a pesar de todas las circunstancias actuales. Lo hemos disfrutado mucho y ahora estar con los papás y familiares es algo para nosotros muy importante porque finalmente es a donde queremos que lleguen los mensajes de educación en salud. El tema que voy a compartir con ustedes es la diabetes en los niños y en los adolescentes y cómo identificarla. Y creo que esto es fundamental porque verdaderamente estamos teniendo una gran epidemia en el incremento de los casos de diabetes en los niños, incluso en edades muy pequeñas. Como sabemos, la diabetes es una enfermedad crónica. ¿Qué significa que sea crónica? Bueno, significa que es una enfermedad que desafortunadamente no se cura. Es una enfermedad con la que va a vivir con ella toda la vida nuestro paciente, pero que se puede controlar y mantener un gran estilo de vida, un estilo de vida normal, una buena calidad de vida, lo cual permite que el niño pueda desarrollar todos los objetivos que tiene cifrados en su vida. Es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la edad pediátrica y desafortunadamente, como les decía, en los últimos años ha incrementado mucho su frecuencia, sobre todo a edades más tempranas. Podríamos decir en términos generales que la diabetes se va a caracterizar por la presencia de glucosa o el azúcar que conocemos alta en la sangre. Pero esto es algo muy importante que tendremos que entender más adelante, que al estar el azúcar alta en la sangre va a estar disminuida dentro de todos nuestros órganos y tejidos en donde realmente la necesitamos como fuente de energía. Pero no nada más es una alteración en los niveles de azúcar en la sangre, sino que también va a haber alteraciones secundarias tanto en las grasas de nuestro cuerpo como en las proteínas, que son las sustancias que van a formar prácticamente todos nuestros tejidos. Les voy a platicar este cuento rápidamente sobre todo por si hay niños escuchándonos. Y bueno, es importante saber qué pasa en nuestro cuerpo, sobre todo cuando comemos. Sabemos que cuando comemos es la principal fuente de energía, la otra es el sueño, y entonces nuestro cuerpo es muy inteligente de tal suerte que comemos y tiene que dirigir esta energía que se obtiene de los nutrientes hacia los lugares adecuados, que son los almacenes de energía, que son nuestras propias células. De tal manera que comemos y nuestro cuerpo va a detectar qué cantidad de energía necesitamos y qué cantidad de energía tendremos que producir también nosotros, y de alguna manera tenemos mecanismos para señalizarnos, es decir, para avisarnos cuánto debemos de comer en función de si estamos creciendo en ese momento rápido, si estamos en una etapa de desarrollo como la pubertad donde ocupamos más energía, si somos deportistas de alto rendimiento o deportistas cotidianos que requeriremos mayores cantidades de energía en nuestro cuerpo, y entonces nuestro cuerpo va a tratar de almacenar todo lo que requiere para funcionar de manera adecuada. Sin embargo, es importante, como mencionaba previamente, saber que la energía la necesitamos dentro de los tejidos. Y para eso tenemos muchos avisos dentro de nuestro organismo. Uno muy importante es que nuestro estómago, el intestino y todos nuestros órganos donde corre la interacción de todos estos la va a llevar a cabo un órgano muy importante que es el hígado, y que le va a avisar a nuestro organismo cuánta energía necesitamos y cuánta energía tenemos o estamos consumiendo. Y le va a avisar sobre todo a un organito pequeño que tenemos atrás y un poquito abajo del estómago, que se llama páncreas, que es el encargado de producir una sustancia que en realidad es una hormona que se llama insulina. Y lo que va a hacer la insulina es justamente mandar a un mensajero, que de hecho es propiamente la insulina, para llevar todo ese azúcar o esa energía en la que fue transformada lo que comimos
y llevarla, como todos estos que nos están entregando ahora la comida a nuestras casas y cuando pedimos cosas por Amazon, en fin, y la va a llevar a los lugares adecuados, que es, como les decía, los almacenes y adentro de las células. Pero, ¿qué sucede cuando no tenemos suficiente energía que se puede introducir a las células? Y aquí se los muestro en un esquemita un poco menos de caricatura, pero para que lo llevemos un poco más a nuestro organismo. De tal manera que, como mencionaba, los seres humanos obtenemos energía de dos fuentes. Una es lo que comemos y otra es el sueño. Por eso es bien importante que nuestros niños tengan una dieta balanceada, suficiente, completa, que coman varias veces al día, lo mencionaremos un poco más adelante, pero también es bien importante que duerman un tiempo adecuado. ¿Y cuánto es el tiempo adecuado de sueño? 9 horas en la noche. Y empiezo mencionando esto porque estos son de los mecanismos que tenemos nosotros como papás para evitar o prevenir que un niño desarrolle diabetes posteriormente. Esto que comemos entonces se va a transformar en todo nuestro organismo. La mayor parte de ello en el hígado se va a transformar en azúcar o en glucosa. Como les decía, el hígado le va a mandar un mensajito al páncreas para producir suficientes transportadores, suficientes mensajeros que van a llevar este azúcar por la sangre, que son como estas vías, y van a introducirla a nuestras células, de las cuales están formados todos nuestros órganos y nuestros tejidos. Para que la insulina pueda entrar con el azúcar y tener energía adecuada dentro de las células, tiene que abrir unas puertas, y estas puertas solo las puede abrir la insulina. ¿Qué puede suceder para que nos dé diabetes? Pueden suceder dos cosas. Una, que el páncreas no sea capaz de producir insulina, que no tenga la suficiente capacidad para producir la insulina que necesitamos, y esto puede ocurrir en lo que llamamos la diabetes tipo 1, de la cual vamos a hablar ahorita, o puede suceder que también nuestras células no sean receptivas a la acción de la insulina y no le abran la puerta a la insulina, y entonces por más que haya insulina se nos va a quedar afuera el azúcar y no vamos a tener energía dentro de las células. Y aquí surgen entonces los dos tipos principales de diabetes que tenemos o que podemos observar en los niños. Una es la llamada diabetes tipo 1, que es la que antes se llamaba diabetes juvenil, es un término que ya no usamos, porque en la actualidad los niños tienen ya en mucha frecuencia la diabetes que antes se conocía como diabetes del adulto. Por eso es que ya no se usa este término, y ahora le llamamos diabetes tipo 1 o diabetes autoinmune. ¿Y qué significa autoinmune? Bueno, como sabemos, y en estos tiempos hemos oído hablar mucho de los anticuerpos, sabemos que los anticuerpos son unas sustancias que van a defendernos en condiciones normales de agentes externos, es decir, de virus, de bacterias, de parásitos, y van a tratar de destruirlos y sacarlos de nuestro organismo. Sin embargo, por ciertos mecanismos realmente relacionados a genética, los anticuerpos se pueden equivocar. Y en lugar de atacar a los agentes externos, atacarán a nuestros propios órganos, en este caso hablamos del páncreas. Lo destruyen, hacen que deje de producir insulina y por lo tanto esta capacidad que necesitaríamos del páncreas para producir y meter insulina a nuestras células se pierde y se nos empieza a acumular azúcar en la sangre, no así insulina porque ya no tenemos la posibilidad de producirla. Esta, como les digo e insisto, es la que antes realmente veíamos más en los niños, pero que en la actualidad se ve hasta un 60% todavía, pero ya el 40% de nuestros niños tienen diabetes conocida como la diabetes del adulto o diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es la que ha crecido en frecuencia en los últimos años y esta es la que se asocia a obesidad. Era la del adulto antiguamente y ahora les puedo decir que tenemos niños tan chiquitos como acabamos de ver a una niña en el hospital infantil hace unas semanas con 1 año 7 meses de edad con diabetes tipo 2, lo cual nadie lo podría creer hace algunos años. Y esta, como les digo, se asocia a obesidad y está relacionada a que nuestro organismo está metiendo siempre muchas cantidades de azúcar porque comemos más, porque comemos mal o porque tenemos algunos factores de riesgo de los cuales quiero hablar un poquito más adelante que hacen que la célula del páncreas produzca insulina siempre porque hay mucha disponibilidad de nutrientes y los trata de meter a las células. Pero llega un momento en que estas células ya cierran la puerta, ya no pueden recibir más azúcar porque se saturan. Y a esto es a lo que le llamamos resistencia a la insulina, es decir, nuestras células se resisten a recibir más insulina cargada de azúcar. Por lo tanto, en este tipo de diabetes se nos va a acumular inicialmente en la sangre azúcar, pero también insulina. Y también el exceso de insulina que no pueda ejercer su acción puede llevarnos a algunas consecuencias como pubertad adelantada en las niñas, por ejemplo.
de tal manera que la diabetes tipo 2 va a estar asociada a resistencia a la acción de insulina y una disminución también en la producción de insulina del páncreas, porque al estar tratando de trabajar cada vez más el páncreas para vencer ese cierre de las puertas y tratar de alguna manera empujar la puerta y hacer que entre el azúcar, se cansa el páncreas y llega un momento en que empieza a producir menos insulina y por lo tanto también hay una falla pancreática, no tan severa como en la diabetes tipo 1, pero también hay una deficiencia. Y por eso es que en la actualidad la mayor parte de nuestros niños con diabetes tipo 2 se tienen que tratar también con insulina. ¿Cuáles son los valores de azúcar en la sangre normales? Estos van a variar a lo largo del día. Perdón, pero se nos seca un poquito la garganta de tanto andar corriendo en el día. En condiciones normales, un niño debería tener niveles de azúcar en ayuno entre 70 y máximo 99 miligramos por decilitro. Y cuando comemos, una persona que no tiene diabetes podría tener no más de 140 miligramos de azúcar en la sangre. Perdónenme. Perdón, y aclaro que no es COVID, son simplemente todos de garganta seca. Bueno, de tal manera que esto es lo que nosotros necesitamos tener en la sangre, lo que nos puede estar indicando que tanto nuestro páncreas como nuestra insulina, como nuestras células están funcionando adecuadamente y no vamos a tener acúmulos excesivos de azúcar en la sangre. Cuando tenemos en ayuno glucosas o azúcar entre 100 y 125, le llamamos prediabetes. Por eso estas cifras arriba de 90 ya nos empiezan a preocupar en los niños, porque se van acercando a esa cifra peligrosa de 100, que ya los coloca como prediabéticos. Y cuando nosotros hacemos un estudio para ver la respuesta justamente del páncreas y de la insulina, les dan a los niños una toma de azúcar con agua. Después de esta toma, a las 2 horas, esto no debe pasar de 140 a 199, idealmente no más allá de 140, pero si pasa de 199, entonces ya la catalogamos como diabetes. Así como cuando un niño tiene una glucosa o azúcar en ayuno por arriba de 126. Si ustedes se fijan, los rangos son muy estrechos, de tal manera que cuando empezamos a ver que en un niño los niveles de azúcar que nos reportan porque le hicimos un estudio general, porque fuimos al laboratorio y nos dijeron hágale la química completa porque le va a salir más barato, y empezamos a ver niveles de azúcar en la sangre en ayuno por arriba de 90, tenemos que empezar a ponerle nuestras barbas a remojar, porque algo está sucediendo, que el metabolismo de sus azúcares ya no es intacto, y tendremos que ir tomando medidas de prevención, las cuales vamos a mencionar en un momentito. Les decía yo que además de la obesidad tenemos factores de riesgo para desarrollar esta resistencia a la insulina, y muchos de estos factores de riesgo pueden ser evitables, y aquí la importancia de conocerlos. Por ejemplo, los vamos a catalogar en 3 grupos de factores de riesgo. Unos que llamamos perinatales, y estos tienen que ver con el cuidado que la mamá tiene durante el embarazo, y esto es fundamental. Ustedes han escuchado hablar de los 1000 días, que son justamente el embarazo, los 9 meses de la gestación y los primeros 2 años del bebé, que son los más importantes en el resto de la vida de una persona para desarrollar salud-enfermedad. Actualmente se habla mucho de una frase que es simplemente el origen en el desarrollo de la salud y la enfermedad, y de aquí que sea muy importante conocer estas situaciones, de tal manera que sabemos que como factores de riesgo en esta etapa perinatal, el hecho de que la mamá durante el embarazo gane más de 10 kilogramos, que tenga enfermedades como diabetes gestacional, como hipertensión o enfermedad hipertensiva del embarazo o algunas otras enfermedades inmunológicas y demás, y que no tenga buen control de ellas, mental implica un gran riesgo para el desarrollo de diabetes en estas etapas, o sea, en etapas posteriores del bebé. Algo bien importante aquí mencionar es que en México es importantísimo que las mamás en el embarazo se realicen lo que se llama tamizaje para diabetes. Es una norma oficial mexicana y desafortunadamente la mayor parte de las mujeres mexicanas embarazadas no se la realizan. Entonces es algo que nosotras como mamás, como mujeres, tenemos que pedirle al ginecólogo que nos mande y nos indique hacer esta prueba, porque la diabetes puede pasar inadvertida durante el embarazo y tener ahí un factor de riesgo muy importante para nuestro bebé y no saberlo. Si nosotros desafortunadamente ya tenemos diabetes, un buen control de la glucosa en estas etapas va a cambiar completamente la vida completa de nuestro hijo.
Si el niño tiene además peso bajo al nacer, como pueden ser menos de 2.500 gramos, o peso alto al nacer, también son factores de riesgo. Y algo muy importante, el que no alimentemos a nuestros niños con seno materno exclusivo los primeros 6 meses. Es decir, exclusivo es que no le vamos a dar nada más que seno materno. Solamente seno materno los primeros 6 meses. Y otra situación importante es no introducir azúcares, de preferencia nunca, pero por lo menos el primer año de vida, en donde está sucediendo una programación metabólica en nuestro bebé, evitemos la introducción de azúcares, y el resto de la vida de preferencia también. Obviamente existen factores hereditarios que no podemos desaparecer cuando tenemos en las familias diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, en fin, pues estas todas tienen que ver con la resistencia a la insulina. Todas las enfermedades crónicas actuales, estas, como les digo, pues no se pueden evitar, pero tenemos que estar conscientes de que si ya tenemos este bagaje hereditario en nuestra familia, pues tenemos que ser todavía más cautos con nuestros bebés. Y por supuesto, el tercer grupo de factores de riesgo es no tener un estilo de vida saludable, es decir, que nuestro niño no coma azúcares simples, que tenga una dieta desbalanceada, que no incluya todos los macronutrientes, me voy a tener un poquito al final, o que coma cantidades inadecuadas de alimentos, no solo que coma en exceso, sino también que coma menos de lo que necesite o que haga ayunos prolongados. Les digo, de esto vamos a platicar un poquito más adelante. Esto de los ayunos es bien importante porque esto las células en donde tiene que entrar el azúcar lo leen como falta de energía y entonces le mandan decir al páncreas que produzca más insulina porque la insulina va a ayudar a guardar esta energía. De tal manera que es importante que nuestros niños desayunen temprano. Antes decíamos, antes de irse a la escuela, ahora decimos antes de que se conecten a sus clases, pero tempranito que estén desayunando para que a la hora de su recreo, ya sea en línea o presencial, tengan un buen lunch, lleguen a comer completo, hagan una pequeña colación en la tarde, que generalmente lo que les debemos de ofrecer es fruta y verdura, y tengan una buena cena. Esto de que mejor no ceno para no engordar es lo más falso que existe, y de alguna manera vamos a favorecer más que el niño suba de peso, y sobre todo que se genere este desbalance entre el azúcar, la insulina, las células que tienen que recibir el azúcar, y el páncreas que tiene que producir la insulina. Entonces, ¿cómo puedo saber o suponer que mi hijo podría tener diabetes? Bueno, pues mi hijo puede tener diabetes si tiene algunos de estos factores de riesgo, como mencionábamos, si pesó poquito al nacer, si pesó mucho, si tengo factores de riesgo hereditarios, si no le di seno materno, si ganó mucho peso el primer año, si mi niño fue gordito o es gordito. El hecho de que el niño haya sido en alguna etapa de su vida gordito ya lo coloca en riesgo y existe algo que se llama memoria metabólica. Y la memoria metabólica va a quedarse para toda la vida. Muchas veces tenemos niños que no son gorditos, pero tienen pancita y empiezan a desarrollar pancita. Y puede que no progresen como vemos en esta fotografía o en este dibujo, pero el hecho de tener un poco de grasa abdominal es un factor de riesgo importantísimo porque esta es la grasa disfuncional, la grasa que va a favorecer de manera terrible el desarrollo de diabetes. Y otra situación importante es aquellos niños que son más altos que el promedio de sus compañeros o más altos del estándar de la familia. Porque esto nos está hablando de que este niño está produciendo mucha insulina porque su páncreas así lo está requiriendo, porque sus células así lo están requiriendo y estoy sometiendo a ese páncreas a un trabajo excesivo y puedo llegar a gastarlo, a cansarlo y posteriormente a tener diabetes. Estos tienen que ser factores de alerta para nosotros. ¿Cuáles son los síntomas entonces cuando ya desafortunadamente ocurrieron todos estos eventos? ¿Cómo puedo pensar que mi hijo tiene diabetes? ¿Qué síntomas voy a detectar? Bueno, sobre todo si mi niño empieza a no ganar peso o incluso a perder peso o a dejar de crecer, pero sobre todo en la diabetes tipo 2, la evolución es crónica, pueden pasar incluso meses sin que haya síntomas muy evidentes. En la diabetes tipo 1 los síntomas son mucho más agudos y en una semana un niño puede perder 7 kilos de peso. Los síntomas clásicos, como ustedes saben, son tomar mucha agua, ir muchas veces al baño y aún así no se me quita la sed. Y en los niños pequeños, incluso en algunos más grandecitos, un síntoma de alarma es que el niño empieza otra vez a mojar la cama en las noches. Esto nos tiene que alertar a que el niño no está pudiendo controlar esa situación de hacer pipí en más ocasiones y no controlarlo. Y esto muchas veces es un dato claro de diabetes. Como decíamos, si el niño pierde peso, si está muy cansado. Entonces, si encontramos estos signos y síntomas, tengamos o no identificados los factores de riesgo previos, cuidado porque mi niño puede tener diabetes y tendremos que ir
directamente al médico para descartarla. Solamente detenerme un poquito en lo de la alimentación, porque son los mecanismos más fáciles que tenemos y más efectivos para prevenir la diabetes en los niños. Si nosotros nos basamos en el plato del bien comer, que todos los niños además lo estudian en la escuela de manera rutinaria, sabremos que en cada tiempo de alimento, que esto es lo que significa el plato del bien comer, tenemos que ofrecer frutas abundantes, verduras, cereales abundantes, pero cereales sin azúcar. Y recordar que cereales no son solo los de cajita, los que conocemos, pues las hojuelas de maíz, sino muy buenos cereales puede ser la tortilla de maíz, el bolillo, de preferencia integral, el arroz, incluso el espagueti, claro que si no le ponemos 4 quesos, pero le ponemos vegetales, la sopita aguada, la sopita de fideos, son excelentes cereales. Los panes ahora que tienen mucha fibra, los famosos estos panes artesanales o panes europeos, son excelentes cereales para nuestros niños y para nosotros. La papa cocida, el elote cocido, el camote cocido también son excelentes cereales porque tienen gran cantidad de fibra que va a ayudar a que se absorban menos las grasas, se absorban menos los azúcares y por lo tanto forcemos menos, sobre todo al páncreas y al hígado de nuestros niños. Ofrecemos abundantes leguminosas, proteínas o productos de origen animal en menor cantidad, pero importante, en todos los tiempos de nutrientes. Y nada más ya para finalizar, que se nos está acabando el tiempo, les muestro aquí ejemplos de menús saludables. En todos vamos a incluir proteínas, cereales, frutas, verduras, desayuno y cena siempre leche, un buen lunch escolar, pues es un sándwich o medio sándwich para niños más pequeños, vegetales, frutas, agüita natural, 0 azúcares, este es un mensaje fundamental. Es una comida que a todo mundo se nos puede antojar y que es totalmente nutritiva y balanceada, y de las cantidades dependerán de la edad, del tamaño de mi niño. Una rica colación de la tarde y una cena también completamente balanceada. Obviamente ejercicio diario y algunos consejos que dejamos aquí para una vida sana, y hacer todo en familia, y esto quizás sea el consejo más importante. No dejemos entrar enemigos a nuestra casa como los azúcares simples, no dejemos que nosotros estemos dando mal ejemplo, todos comamos en familia y procuremos que nuestros niños crezcan sanos y así evitaremos el desarrollo de diabetes.